¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Renato Porreticho, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante de la maestría de Derecho en la misma casa de estudios con mención en Derecho Laboral y Administración Social. Asimismo, soy miembro principal del taller de Derecho Laboral del taller de investigación de Derecho Laboral y Administración Social, doctor José Martínez Peña, y miembro fundador del Instituto de Resolución de Conflictos Laborales y Defensa Social, IRCLAD. El día de hoy, en este excepcional miércoles normativo, desarrollaremos el análisis del decreto urgencia 016-2020, decreto urgencia que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. Esta norma, entre otras bondades, tiene a bien derogar la ley 24041, una norma que daba relativa estabilidad a los trabajadores. Cabe señalar que esta norma se encuentra en el marco del derecho laboral público, esto es, el conjunto de trabajadores que están subordinados al Estado peruano, al gobierno peruano. Cabe señalar que los trabajadores del sector público tienen una lógica muy distinta a los trabajadores del sector privado. Los trabajadores del sector privado vemos pues que durante esta pandemia son los más golpeados, con aplicación de suspensión perfecta, con el tema del adelanto de vacaciones, el tema del retiro de su fondo privado de pensiones, mientras que en el sector público golpeado, maltratado, en esta circunstancia de pandemia vienen a ser los únicos que están percibiendo remuneraciones. Asimismo, el desarrollo de la normativa de los trabajadores del sector público ha seguido un cauce distinto a los trabajadores del sector privado. Los trabajadores del sector privado, básicamente regulados por el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que es el régimen general, regula la mayoría de derechos de este grupo de trabajadores, mientras que los trabajadores del sector público tienen un conjunto de normas que hacen de su análisis sistemático, ¿no?, una verdadera comprensión del derecho laboral público. Normas como, por ejemplo, el contrato administrativo de servicios CAS, o normas como la ley de servicio civil, la ley 30, ley 30 79, ¿no? La ley del servicio civil. También a los trabajadores del sector público se les ha aplicado el Código Civil a través de contratos de locación de servicios no personales. Asimismo, se ha otorgado contratos de trabajo sujetos al régimen privado a trabajadores del sector público. Vemos pues entonces que los trabajadores del Estado tienen un régimen laboral muy diferente a los trabajadores del sector público. Entonces, en el marco de este conjunto de normas que regulan a los trabajadores del sector público es que se erige el decreto urgencia 016-2020. Norma que, cabe señalar, ha sido duramente criticado por juristas, por jueces, ¿no?, y por doctrinarios en nuestro país. Entre los jueces más destacados que ha tenido a bien criticar esta norma es el magistrado Omar Toledo Toribio, quien categóricamente señala que esta ley vulnera los principios del derecho del trabajo, lo cual iremos desarrollando más adelante. En ese sentido, entonces, compartan el video, difundan la información, hagamos doctrina y empecemos con el análisis de esta norma tan polémica. En primer lugar, corresponde señalar como antecedente a esta ley que básicamente es una norma emitida por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República, quien
a través de un desarrollo multidisciplinario de distintas carteras, ¿no? Tuvieron a bien emitir esta norma. Tomando en cuenta que el Congreso con mayoría fujimorista fue disuelto por el actual gobierno, ¿no?, de Martín Vizcarra, anterior vicepresidente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ante el cierre de esta norma, tenemos que el Poder Ejecutivo, conforme al artículo 135 de la Constitución Política, mientras, mientras se va a escoger el nuevo Congreso, este poder del Estado tiene la facultad de legislar mediante decretos de urgencia. En ese sentido, se ha emitido la presente norma. Cabe señalar como dato histórico, ¿no?, que mediante Decreto Supremo número 165-2019-PCM se resolvió disolver el Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones para un nuevo Congreso. De acuerdo con esta norma, ya se da por disuelto el Congreso anterior y entra en vigencia el actual Congreso que conocemos. En ese interregno, en ese punto, es que se emite el decreto urgencia 016. Otra norma muy interesante que debemos estudiar para comprender esta norma es el decreto legislativo 1442, decreto legislativo de la fiscalización, decreto legislativo de la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público. Refiere a dicha norma que el objeto, ¿no?, de ella, del decreto legislativo 1442, es establecer disposiciones sobre la gestión de recursos humanos, es decir, dar normas para los trabajadores del sector público, ¿de acuerdo? Cuya finalidad última, no es decir, el aspecto valorativo, es contribuir a una asignación eficiente de los recursos. Es decir, esta norma tiene la capacidad, no tiene la intención de poder administrar eficientemente los recursos humanos, los trabajadores del sector público. ¿De acuerdo? No corresponde hacer la crítica a esta norma en este momento, sin embargo, corresponde señalar lo más importante, lo que importa a las clases. Un saludo al señor Marco Aguirre Morillos, que ha tenido a bien conectarse con nosotros. Las disculpas del caso al público en general, pues, Enfoque Laboral Peruano inicia a las 8 de la noche, pero por problemas de la actualización de Facebook hemos empezado un poco tarde. Sin embargo, aquí estamos analizando una norma muy importante. Como señalábamos, desarrollando muy someramente el decreto legislativo 1442 de la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público, nos señala en primer lugar que esa norma se aplica a todos los trabajadores del sector público sin importar el régimen laboral que tengan, sean CAS, sean 728, etc. Sin embargo, lo más importante de dicha ley es lo siguiente: cómo se estructura y cómo se divide el sector público en nuestro país. ¿De acuerdo? ¿Cómo se divide el sector público? De la siguiente manera. Desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista financiero y desde un punto de vista no financiero. Es decir, desde un punto de vista donde determinadas entidades del Estado realizan actividad no lucrativa y desde otro punto, empresas, entidades del Estado que realizan actividad lucrativa, que genera excedente. ¿De acuerdo? Eso lo podemos encontrar en el numeral 4.2 del artículo 4 del decreto legislativo antes mencionado. Dentro del sector público no financiero tenemos a las entidades públicas, a las empresas públicas no financieras y a otras formas organizativas no financieras. Dentro de las entidades públicas tenemos a las que todos nosotros conocemos: los tres poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, Ministerio Público, JNE, OMPE, RENIET, el otrora Consejo Nacional de la Magistratura, hoy
Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, la SBS, etc. ¿De acuerdo? Asimismo, también lo constituyen las universidades públicas, los gobiernos regionales, locales y aquellos organismos públicos de nivel regional y local. Las entidades públicas se caracterizan por desarrollar función pública. ¿Y qué es la función pública? Aquella que intenta velar por el interés general, es decir, un beneficio a una colectividad. Por ejemplo, el servicio que da el Poder Judicial, no beneficia a una persona en particular, sino a todo aquel ciudadano que desea el reconocimiento de un derecho a través de un mandato judicial. ¿De acuerdo? Es un servicio público. Por ello se caracterizan las entidades, mientras que las entidades públicas no financieras, ¿no? Se refieren no tanto a las empresas de FONAFE como a aquellas empresas públicas que no se encuentran o se encuentran fuera del ámbito de dicha norma, ¿no? Del Fondo Nacional. ¿De acuerdo? Esas son las empresas, las entidades públicas no financieras. Mientras que las organizaciones otras formas organizativas no financieras son, por ejemplo, la Caja de Pensiones Militar y Policial, que es público, ¿de acuerdo? Y que no tiene un fin lucrativo, sino un fin asistencial. Por otro lado, tenemos el Seguro Social de Salud, y los administradores de fondos públicos, la Oficina de Normalización Previsional, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al sector público no financiero. Mientras que el sector público financiero vendrían a ser, por un lado, las empresas públicas del gobierno nacional, regional y local, fuera del ámbito de FONAFE, y también aquellas dentro de su ámbito. Entonces tenemos que el FONAFE, ¿no? Y empresas públicas que no están adscritos a este fondo, ¿no? Pueden tener carácter lucrativo, lo cual haría una entidad, parte del sector público financiero, o no lucrativo, serían parte del sector público no, no financiero. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al mapeo general de lo que es el sector público. Dicho eso, corresponde analizar el ámbito de aplicación del Decreto Urgencia 016-2020. Hemos dicho, esta norma se aplica a los trabajadores de qué sector? Del sector público. ¿De acuerdo? Su objetivo es establecer medidas para regular en específico el ingreso de los trabajadores del Estado, ¿no? A esta entidad. Resumiendo, la norma, en buena cuenta señala que debe realizarse a través de concurso público. Eso es la finalidad de dicha ley. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el Decreto Urgencia 016-2020? Que para el ingreso al sector público, sin importar el régimen laboral, tiene que pasar por concurso público. ¿De acuerdo? Pasar por concurso público en estricto cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y vigentes, ¿de acuerdo? A fin de que un trabajador alcance una plaza presupuestada a tiempo indeterminado. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la ley. Frente a ello corresponde parafrasear al magistrado Omar Toledo Toribio, quien señala, ¿no?, que en este punto, en este extremo, el decreto urgencia publicado el 23 de enero del 2020, la 016, legitima, positiviza al precedente vinculante Guatuco-Guatuco, sentencia contenida en el expediente 5057-2013-PA/TC. Dicho precedente vinculante del Tribunal Constitucional modificó el nivel de protección ante un despido arbitrario de un trabajador público sujeto al régimen laboral privado. Frente a ello, los jueces, para apartarse de dicho precedente vinculante, aplicaron la figura del distinguish. A través de esta técnica de aplicación normativa se apartaron, ¿no?, del precedente casos que no eran similares a el que dio origen al precedente Guatuco. Por ejemplo,
¿Qué dijeron los jueces? El precedente Huatuco no puede ser aplicado a obreros municipales. Tampoco puede ser aplicado a los trabajadores de las empresas del Estado. Asimismo, ¿no? El mismo Tribunal Constitucional, en la sentencia contenida en el expediente 6681-2013-PA/TC, el mismo Tribunal Constitucional señaló que a los obreros municipales no les corresponde la aplicación del precedente vinculante. Asimismo, tenemos que el mismo TC señaló que tampoco se aplica a los trabajadores de las empresas del Estado, expediente 5542-2015-PA/TC. También no ha señalado que cuando se trata de la reposición de un trabajador con familia ensamblada, esto es, cuando se encuentra de por medio de la protección de un derecho constitucional, el derecho a la familia corresponde la reposición. Ojo con ello, sentencia 1204-2007. Entonces, hemos visto que el Tribunal Constitucional, si bien emitió un precedente vinculante muy vulneratorio de derechos laborales, vemos que el Ejecutivo ha positivizado, ha hecho norma este precedente vinculante. ¿Qué decía el precedente vinculante? Que solamente tienen derecho a la estabilidad laboral, ¿no? Y la reposición incluso, ¿no? Aquellos trabajadores que ingresen por concurso público, y quienes estamos familiarizados con el sector público, con el Estado, sabemos pues que muchos de los cargos son escogidos sin este concurso, los llamados CAS Confianza, también los 728 Confianza. Entonces vemos que el Estado mismo no desarrolla un concurso público. Frente a ello, los trabajadores jamás obtendrán el derecho a la estabilidad laboral, pues muchos son despedidos, pero vienen de plazas que no son presupuestadas ni a plazo indeterminado. Acá vemos una flexibilización y un reconocimiento legal del precedente vinculante Tuco. Sin embargo, vemos pues que esta norma beneficia los altos cargos del Estado mientras perjudica a los cargos menores. Se exige el requisito de concurso público para cualquier servidor público, mientras que esta regla, esta disposición de concurso público para el ingreso no es aplicable para los cargos de confianza y para los directivos superiores de libre designación y remoción. Vemos pues entonces que no se le posibilita, no se le permite el acceso de la carrera pública a los trabajadores de a pie, mientras que hay un favorecimiento en los altos cargos de dirección. Por otro lado, ¿no? Nos refiere la norma cuando se trate de proyectos o programas especiales. Dependiendo de la naturaleza del programa, deberá contratarse por un periodo máximo de un año. Sin embargo, la norma es flexibilizadora, pues señala que podrá ser renovado dicho contrato según corresponda por la necesidad del negocio, y siempre que no exceda la vigencia del programa o del proyecto especial respectivo. Concluido el programa, finaliza el vínculo laboral. Desde Enfoque Laboral Peruano corresponde señalar que, en el supuesto que un trabajador continúe laborando pese a que el proyecto o programa ya finalizó, implicaría automáticamente una desnaturalización del contrato de trabajo, debiendo ser el responsable en declarar ello un juez laboral. ¿De acuerdo? Como punto 4 también señalamos que para los trabajadores CAS no es aplicable, no es aplicable dicha norma, no es aplicable el tema del concurso público. Otro punto bastante polémico de la norma es respecto al tema del ingreso al sector público por mandato judicial. ¿De acuerdo? El ingreso al sector público con mandato judicial. ¿Qué nos dice la norma? Que en caso se ordene, ¿no?, una reposición o reincorporación,
¿de acuerdo?, de los trabajadores del sector público, con independencia de su régimen laboral o el motivo de la desvinculación, debe tener en cuenta las siguientes. En primer lugar, solamente puede ser repuesto, no solamente puede efectuarse, no, la demanda, ¿no?, frente a la entidad del sector público que fue parte demandada. Asimismo, solo procede la reposición, y acá vemos una legitimación del precedente Huatuco que dice, solo procede cuando se encuentra el trabajador en una plaza a tiempo indeterminado, cuando la persona haya ingresado a concurso público en una plaza presupuestada, ¿de acuerdo?, de naturaleza permanente y de duración indeterminada. Quienes, nuevamente, conocemos el sector público, prácticamente son muy pocos los trabajadores que acceden a ello, pues el Estado no está acostumbrado a hacer concursos públicos de forma masiva. Por lo general se caracteriza por contratar trabajadores a dedo. Para el caso del reconocimiento del vínculo laboral, esto es, la desnaturalización del contrato, el demandante debe ser incorporado al régimen laboral que corresponda a la entidad. Por ejemplo, si a la entidad le corresponde régimen CAS y es un 276, le corresponderá el régimen CAS. El cambio de régimen laboral únicamente se procede mediante un nuevo concurso. Esto es, si un trabajador siendo CAS pide la desnaturalización de su contrato para hacer 728, ¿no?, mediante declaración judicial, a través de esta norma no se podría ello, pues estaría cambiando de régimen y para ello debería acceder a concurso público. Asimismo, el artículo 3 del decreto 016 nos dice que para una medida cautelar debe tomarse en cuenta estos puntos, ¿no? Estos puntos. Y también que cuando no sea posible, lo primero, es decir, demandar a la misma entidad, que no sea una plaza a tiempo indeterminado, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la norma? Y acá también viene otra crítica muy fuerte. Prácticamente da al juez la facultad, el poder de modificar las pretensiones en materia de análisis con el consentimiento de la parte o sin su consentimiento. ¿Qué dice la ley? Dentro de un proceso judicial sobre reposición, reincorporación o desnaturalización, reconocimiento de vínculo laboral, el juez de oficio o a pedido de parte, es decir, si la parte no lo pide, igual el juez lo puede cambiar, ¿no? ¿Por qué? Por indemnización, prácticamente una indemnización por despido arbitrario. Incluso esta facultad la puede ejercer el juez en ejecución de sentencia, con una sentencia fundada, ¿de acuerdo? Apelada y ya en etapa de ejecución. Incluso en ese punto, el juez puede cambiar de reposición a indemnización, aunque el trabajador no lo quiere. Asimismo, la norma expresamente señala que no puede solicitarse no se puede solicitar reposición e indemnización al mismo tiempo, así se trate de pretensiones subordinadas, que es una pretensión subordinada aquella que, en defecto del rechazo de la principal, recién se analiza. Por poner un ejemplo, tú demandas la reposición por tu despido nulo, ¿de acuerdo? Pongamos que es un caso de discriminación. ¿De acuerdo? Sin embargo, tú al mismo tiempo adviertes que no ha habido una causa que justifique tu despido. Entonces, tú puedes demandar como pretensión principal la reposición por tu despido nulo y como pretensión subordinada la reposición por tu despido incausado. Pero Renato, se contradicen. Efectivamente, como hemos dicho, ¿qué es la pretensión subordinada? Aquella que se analiza siempre y cuando la principal haya sido rechazada o haya sido declarada infundada. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, muchos trabajadores pueden pedir la reposición por despido incausado y subordinadamente la indemnización por despido arbitrario. ¿De acuerdo? También había la posibilidad de pedir la reposición, ¿no?, y la indemnización. Pero esta posibilidad en los trabajadores del sector público ya no es posible. Ya no se da, ¿no? Es decir, si tú solicitas la indemnización, se excluye de puro derecho
de pleno derecho la pretensión de reposición y viceversa. Ante ello vemos pues una clara desprotección al trabajador. Volvemos a las épocas donde la única reparación de un trabajador era la vía resarcitoria, la indemnización, mientras que se dejaba de lado la vía restitutiva, la reposición. El decreto urgencia asimismo, conforme señala el doctor Omar Toledo, colisionaría con el principio derecho a la igualdad ante la ley, regulado en el artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución Política, pues resulta evidente la desprotección de los derechos laborales de los trabajadores del sector público que se encuentran sujetos a contratos civiles o modales a plazo fijo bajo el régimen 728, en contraposición de los trabajadores del sector privado a quienes no recae la aplicación de los requisitos establecidos en el decreto de urgencia para obtener la reposición en su centro de trabajo. En simple, pongamos el caso de una obrera municipal. Conforme a la ley orgánica de municipalidades les corresponde el régimen privado, pero conforme al decreto de urgencia, si son despedidos, ni siquiera van a tener el derecho a la reposición. Y como han sido terceros por recibo por honorarios, ¿no? Y son repuestos, ¿qué régimen le correspondería? El régimen de la entidad puede que sea CAS, o puede que sea Servir, pero no el régimen 728. ¿De acuerdo? Se advierte de ese modo entonces que hay una diferenciación no razonable, lo cual se encuentra prohibida por el Convenio Internacional número 111 de la OIT, norma internacional ratificada por nuestro país, la cual protege al trabajador de los tratos discriminatorios y promueve el trato igualitario de oportunidades en el empleo. ¿A cuánto asciende esta indemnización por despido arbitrario? Al igual que en el régimen privado, a una remuneración y media por cada año completo de servicio con un tope de 12 sueldos, pudiendo pagarse los meses en dosavos, ¿no? Los años truncos, es decir, ponte que un trabajador laboró 4 meses, esos 4 meses restantes se calculan en dosavos, los días también se calculan en 30. Es decir, la remuneración mensual, para calcular el valor de un mes, lo divides entre 12 y lo multiplicas por el mismo número de meses, y para calcular los días, a la remuneración mensual la divides entre 30 para sacar el número. No corresponde la indemnización para los trabajadores de confianza. Ojo con ello, tampoco ellos tienen derecho a esta indemnización. Es decir, los trabajadores de confianza pueden ser despedidos sin ningún tipo de protección, ¿no? La norma así lo señala. Asimismo, para el cálculo de esta indemnización debe tomarse en cuenta la última remuneración percibida por el trabajador. Señalamos asimismo que dicha norma afecta el principio de continuidad laboral, pues para los trabajadores de la administración pública que vienen siendo sometidos a contratos que su empleador impone, ¿no? Asimismo, se vulnera el principio de la condición más beneficiosa, pues establece condiciones que perjudican al trabajador y se violenta el principio de primacía de realidad, pues se resquebraja su naturaleza al establecer condiciones adicionales para la aplicación de este principio. ¿Qué más nos dice la norma? ¿No? Que se encuentra prohibido el ingreso, contratación o nombramiento de trabajadores bajo el régimen 276. ¿De acuerdo? Y para los trabajadores, para las entidades sujetas a dicho régimen y que requieran contratar personal, únicamente lo pueden hacer a través del régimen CAS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí se termina de cerrar definitivamente la contratación de trabajadores sujetos al régimen 276. Sin embargo, esta prohibición de contratación de trabajadores bajo el régimen 276 no se aplica
para designar funcionarios públicos, directivos públicos de libre designación o remoción o para empleados de confianza. Contrario sensu, entonces, es posible contratar actualmente bajo el régimen 276 a altos funcionarios públicos, directivos públicos o empleados de confianza. ¿De acuerdo? Asimismo, ya para finalizar la ponencia, corresponde analizar el procedimiento especial del tránsito al régimen del servicio civil. Entonces, esta norma tiene el aporte de intentar trasladar a todos los trabajadores del sector público a la ley del servicio civil. Refiere la norma que aquellas entidades públicas que han iniciado su funcionamiento a partir de mayo del año 2014 ya no les corresponde el proceso de implementación, el proceso de transición a la ley de servicio civil. Recordemos pues que la tercera disposición complementaria de la ley 30057, la ley de servicio civil, señalaba un análisis previo, una serie de pasos que deberían desarrollar todas las entidades a fin de implementar el régimen del servicio civil. Para aquellas entidades que han empezado a funcionar desde el 2014, no corresponde aplicar este supuesto. ¿Qué le corresponde entonces, Renato? El denominado procedimiento simplificado, ¿de acuerdo? Que debe ser desarrollado por el mismo Poder Ejecutivo para el tránsito al régimen del servicio civil. Correcto. Entonces tenemos que a las entidades que se refiere el artículo, es decir, a los trabajadores que no le corresponde la aplicación del procedimiento de transición, es decir, las entidades que han empezado a funcionar a partir del año 2014, ¿no? Se les exonera de dicho procedimiento y por lo tanto se faculta al Ministerio de Economía para que pueda emitir los decretos supremos correspondientes a fin de aprobar las compensaciones económicas. El referido artículo 52 nos señala que la compensación económica para los funcionarios señalados en dicho artículo, funcionarios públicos de elección popular y funcionarios públicos por designación o remoción regulada, se aprueban mediante decretos supremos. Es decir, este año el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá que aprobar el presupuesto para este tipo de trabajadores. Asimismo, también habla sobre la implementación de los trabajadores, de los profesores, ¿no? A la carrera pública, carrera pública magisterial. Nos dice la norma respecto a los profesores nombrados con título y bajo el régimen 276, previa evaluación, es decir, hay una desprotección a estos trabajadores, a los profesores, pues a pesar de ya tener la estabilidad laboral, pues son nombrados, se flexibiliza su situación jurídica al someterlo a una evaluación que deben aprobar para poder ingresar a la carrera pública magisterial. Frente a ello, como enfoque laboral peruano, consideramos oportuno que señalar que las evaluaciones a los docentes de la educación básica, venga a ser primaria o secundaria, no debe tener un fin punitivo, no debe tener un fin sancionador para utilizarlo para despedir a los trabajadores, sino que debe ser utilizado para
determinar las capacidades del docente y capacitarlo adecuadamente a fin de que pueda prestar efectivamente sus servicios. Las evaluaciones a los profesores no pueden ser punitivas, deben ser un baremos, un termómetro para determinar la capacidad y mejorar y potenciar las cualidades del docente. Volviendo a la norma, señalamos que los profesores nombrados bajo régimen 276, es decir, estables, deben someterse a una evaluación excepcional a cargo del Ministerio de Educación y recién en ese punto ingresan, recién luego de aprobar ello, ingresan a la carrera pública, magisterial. De acuerdo, asimismo la norma señala que en el siguiente año, en el 2021, será el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales los que realicen la contratación de los profesores, pero ya no bajo el 276, que solamente está circunscrito a los altos directivos del Estado, sino que a partir de la fecha serán contratados bajo la ley 30328, ley que establece medidas en materia educativa y otras disposiciones. En su momento desarrollaremos todo el marco normativo de los profesores, de los docentes. Asimismo, se autoriza al Ministerio de Educación, al Ministerio de Defensa, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin demandar recursos institucionales, a fin de efectuar modificaciones presupuestarias a favor del Ministerio de Educación. Para que todo esto se lleve a cabo, el Ministerio de Defensa tendrá que disponer de recursos del Ministerio de Educación. ¿De acuerdo? Aquellos, y acá una crítica adicional a la norma, que señala que aquellos profesores nombrados estables bajo régimen 276 y que no hayan ingresado a la carrera pública, esto es, que hayan desaprobado el examen, no pueden seguir realizando su función docente. Esto es, son despedidos. Nuevamente señalamos como crítica a la norma, ¿no?, que la evaluación tiene un carácter punitivo, un carácter sancionador para despedir, para desvincular al trabajador, cuando lo correcto debiera ser que esta evaluación no debería poner en peligro su carrera docente, su carrera administrativa, sino que debe permitirle mejorar en sus capacidades, ¿de acuerdo? Para alcanzar para poder llegar a todos los alumnos. Asimismo tenemos los docentes del Ministerio de Defensa, ¿no? El ingreso de los docentes del Ministerio de Defensa a la carrera pública. También nos señala que docentes nombrados bajo el régimen 276, ¿de acuerdo? Deben y que se encuentran laborando en institutos del Ministerio de Defensa ingresan a la carrera pública docente conforme a la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de los docentes. ¿De acuerdo? Continuando ya para finalizar la clase, los servidores nombrados y que no cumplan con el requisito regulado en la 30512 para ingresar a la carrera pública docente, tiene un plazo de 2 años para ingresar a la carrera pública. En caso no ingreso, no puede realizar la función docente. Nuevamente, aquí la norma establece requisitos que son responsabilidad del trabajador y que sin su cumplimiento este trabajador es despedido. ¿De acuerdo? Nuevamente vemos pues que se da una carga social en el trabajador para el cumplimiento de ciertos requisitos cuando debiera ser el Estado, pues son sus trabajadores el que debiera garantizar que ellos se adapten adecuadamente. Asimismo, respecto al ingreso de docentes al Centro de Formación en Turismo en el marco de la Ley 30512, lo mismo, ¿de acuerdo? La misma lógica que a los docentes del Ministerio de Defensa. Ahí tienen las filminas que están visualizando en la grabación de hoy, en nuestra transmisión de hoy. Tengan a bien leerlo,
¿de acuerdo? Para finalizar, para no estar repitiendo lo que dice la norma, ¿de acuerdo? Respecto a los trabajadores de salud, también hay reglas de adecuación e implementación, ¿de acuerdo? Todo eso lo pueden visualizar en las filminas. Y vamos ya para terminar al punto más importante, el más vejatorio, considero yo. Cabe señalar que esta norma también se refiere a los trabajadores cesados irregularmente, ¿no? Quienes tienen ciertos beneficios previsionales. Es decir, ¿o qué significa esto? Que se reconocen los años de aporte pensionarios, ¿de acuerdo? Sin embargo, con un tope máximo de 12 años, ¿de acuerdo? Por el tiempo que se extendió el cese del trabajador. Recordemos que los trabajadores cesados irregularmente se dieron durante el gobierno de Alberto Fujimori. De acuerdo, entonces esta norma le permite el reconocimiento de años de aporte a los trabajadores cesados irregularmente a fin de que puedan completar sus 20 años y acceder a su pensión. Quienes van a cubrir este costo es el Ministerio de Economía, ¿no? Pues se autoriza a las entidades del sector público para que hagan los aportes pensionarios por el periodo en el que el trabajador estuvo cesado. ¿De acuerdo? Ojo con ello. Entonces, los cesados irregularmente tienen el derecho al reconocimiento de sus años, ¿no? Al reconocimiento como años aportados aquel periodo en el que se encontraron despedidos, ¿no? Luego del cese irregular hasta su reincorporación o jubilación, ¿no? Se consideran todos esos años como debidamente aportados, con un máximo, uy, con un máximo de 12 años. ¿Y si hay problemas para reproducir el video? Es decir, ¿qué significa esto? Que se reconoce los años. De acuerdo, entonces, esto respecto a los beneficios previsionales que le dan a los trabajadores cesados regularmente durante el gobierno de Alberto Fujimori. Ya para finalizar la clase, vamos al punto más importante. ¿De acuerdo? Bueno, ya para como punto final, ¿qué ministerios redactaron la norma? La presidencia del Consejo de Ministros, la cartera de Economía, la cartera de Trabajo, Educación, Salud, Defensa, Comercio Exterior, Turismo, Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir todo ello? Que el la ideología política de nuestros gobernantes, que es el neoliberalismo, sigue impregnando la normativa laboral, la cual se caracteriza por precarizar los derechos laborales, ¿de acuerdo? Y dar mayores cargas sociales a los trabajadores, ¿de acuerdo? En ese sentido, vemos pues que la línea de las políticas públicas en nuestro país no cambió nada. Se siguen precarizando los derechos laborales, y esta norma es muestra clara de ello. Se han emitido las disposiciones complementarias finales correspondientes, ¿de acuerdo? Y siendo el punto más importante la derogación
de la ley 24041. ¿Qué nos dice la única disposición derogatoria del decreto de urgencia 038, del 016, perdón, que se deroga la 24041? Norma que daba relativa estabilidad a los servidores públicos contratados y que, desarrollando labores permanentes, luego de un año de servicios ininterrumpidos, adquirían la estabilidad laboral. No podían ser cesados ni despedidos sino por causa justa. ¿De acuerdo? Así se brindó protección a muchos terceros, a muchos CAS, ¿de acuerdo? Para que no sean despedidos arbitrariamente. Sin embargo, con el decreto Urgencia 016, dicha disposición ha sido derogada, y aunque se derogue el decreto Urgencia 016-2020, la 24041, perdón, ya está derogada, ¿de acuerdo? Entonces ya los trabajadores del sector público han perdido este derecho. Nos hablaba también la norma de los trabajadores que no estaban comprendidos en esta norma. Es decir, todos los demás estaban protegidos por esta disposición, sin importar su régimen laboral. Entonces vemos que el decreto Urgencia 016 es una norma sumamente perjudicial para los intereses de los trabajadores, ¿de acuerdo? Y desde Enfoque Laboral Peruano sostenemos firmemente que dicha ley debe ser derogada. ¿De acuerdo? Dicha norma debe ser derogada y emitirse otra norma con un tenor mucho más proteccionista que la 24041. Asimismo, dicha norma debe ser acompañada, en el supuesto de que se opte por una carrera pública mediante concurso público, el Estado debiera fomentar mayores concursos, más transparentes, para que cualquier trabajador, cualquier persona pueda acceder libremente y ascender libremente en la administración pública. Lamentablemente, el sector público es el más golpeado en nuestro país y, sin embargo, es el que está sosteniendo la economía en esta época de pandemia. Al sector privado ya no tienen recursos, ya no tienen ingresos, ya no están generando riqueza, mientras que a los trabajadores del sector público, a pesar de tener derechos precarizados, los CAS al día de hoy aún siguen percibiendo sus remuneraciones. Vemos pues entonces una necesidad de fortalecer el sector público y generar un derecho de los trabajadores del Estado mucho más proteccionista. Vamos a ver si hay preguntas del público, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hay preguntas del público para poder responder. Un saludo para Marco Aguirre Murillos. Nos dice: doctor, en el caso del gobierno regional ha aplicado este decreto de urgencia reiterando a trabajadores que estaban laborando con medida cautelar y aplicarán la indemnización. ¿Qué te puedo decir frente a ello? Que es el juez quien en un proceso judicial aplica, o en todo caso cambia, la pretensión del trabajador de reposición a indemnización. En ese sentido, correspondería señalar que el gobierno regional no tiene la facultad de cambiar el sentido de un fallo judicial. Si hay una sentencia que reconoce y ordena la reposición, que el gobierno regional cambie esto a indemnización, es un delito, el delito de desobediencia de mandato judicial. ¿De acuerdo? El único encargado de poder cambiar de la pretensión de reposición a indemnización es el juez. Rocío Risgo, muchísimas gracias por los saludos. El doctor Marco Aguirre nuevamente nos formula: doctor, ¿de qué manera se podría defender una entidad municipal? Pues gobierno tras gobierno municipal deja una sobrepoblación de trabajadores y más aún del régimen privado, siendo así que el
presupuesto de las entidades no tienen muchas cómo pagar sus remuneraciones. Lamentablemente, pues, estimado Aguirre, señor Aguirre, este, por el mal manejo de las municipalidades es que hay un desbalance en el presupuesto para pagar los sueldos de los trabajadores, de los obreros municipales. Sin embargo, cabe señalar que la ley, y en ese sentido estoy de acuerdo con ella, les reconoce el régimen privado, un contrato bajo la 728. Y cabe señalarlo, pues no se ha dicho mucho. Los trabajadores obreros municipales son personal esencial, pues, ¿no? Y debieran tener incluso un marco mucho más proteccionista, seguro de vida, seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿de acuerdo? Mucho mayor, ¿no? A que establece la norma. Pues durante esta pandemia vemos que su labor es más que necesaria. ¿De acuerdo? Ante ello, ya no veo más preguntas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Les pediría nuevamente compartir la información, dale like al video, comparte la información, hagamos doctrina. Buenas noches, muchísimas gracias y hasta mañana.